Hola, buenos días a todos. Disculpen la tardanza, pero no sé por qué se eliminó la reunión que ya había estado en el curso. Entonces, pues vamos a continuar. Ahorita les mandé en WhatsApp el mensaje, pero acabo de agregar a 3 más. A ver si se conectan rápido. Entonces, habíamos dejado una tarea. ¿Algún voluntario que quiera Yo. ser el valiente? ¿Sí? Bueno, fue de lo de las células del sistema inmune. Bueno, investigué que eran los macrófagos, neutrófilos y células dendríticas. ¿Qué más? Y bueno, chequé también las características de los macrófagos Ajá. y que son leucocitos fagocíticos y son capaces de moverse al exterior del sistema vascular para atravesar la membrana de los vasos y así pues entra a los espacios intercelulares y persigue a los patógenos invasores. Ok. Y también de los neutrófilos, bueno, los gránulos del neutrófilo tienen una variedad como de sustancias y Ajá. matan o inhiben el crecimiento de bacterias y hongos. Pero lo que no entendí es que también dice que atacaban a los patógenos, pero con un estallido respiratorio. Ah, ok. Y de las células dendríticas solo encontré que sirven como enlace entre el sistema inmunitario innato y el adaptativo. O sea, sí como importante. Ok. Adaptativo. Muy bien. ¿Alguien más que quiera agregar? Gracias, Diego. ¿No? ¿Nadie? Además no buscaron. Ajá. De las células NK, Ajá. de las células K y de las LAK, aparte de los mastocitos, eosinófilos, basófilos. Mastocitos, eosinófilos, basófilos, ¿no? Muy bien. Bueno, algo que vean que falte los demás. ¿No? Bueno. A mí también salieron las células T, gamma y delta. Las células T, gamma, delta, ¿no? Células T, gamma, delta. Gamma, delta. ¿Mm? ¿Nada más o algo más que quieran decir? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver cómo está este asunto. Muy bien, efectivamente estas células pues forman parte de las células de la inmunidad innata, aunque este que está aquí no es propiamente innato, pero tiene funciones innatas, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué es importante conocer las células de la inmunidad innata? Porque las células de la inmunidad innata precisamente tienen las características que vimos de una respuesta innata. Quiere decir que actúan inmediatamente, que no tienen memoria, entonces van a atacar en base a reconocimiento de patrones, ¿no? Entonces, si vemos el tipo de células,
no sé en histología que hayan visto las células, pero estas células están distribuidas en zonas, digamos, clave del organismo, ¿no? Entonces, pues está muy bien lo que dijeron, de qué células son más o menos las que están de la inmunidad innata, ¿no? Entonces, ahorita vamos a tomar estas células y otras y vamos a ver qué componentes, que son parte de los componentes del sistema innato y que hay otros componentes, ¿no? Bueno, entonces voy a borrar esto que hicieron favor de comentar, ¿no? Y entonces aquí yo anoté algunas cosas, por ejemplo, como dijo Diego, diafagocitosis, movimiento, aquí esto de estallido respiratorio lo vamos a ver nosotros. Y las células dendríticas, vamos a ver por qué dice que son un puente entre la inmunidad innata y la adaptativa. Vamos a ver la función clínica, los mastocitos, eosinófilos, basófilos, y las gamma delta las vamos a dejar para después porque ese es un tema distinto, ¿no? Pero sí son parte de la innata. Muy bien, entonces pónganle ahí su atención a esto que voy a decir porque es importante para poder entender la respuesta inmune. Entonces, para empezar, pues vamos a decir los componentes. Entonces, ¿qué componentes tenemos en el sistema inmune innato? Entonces, en el sistema inmune innato, lo que vamos a tener aquí es componentes de tipo orgánico, ¿no? O sea, son órganos y tejidos. ¿Sí? También vamos a tener como componentes celulares. Vamos a tener componentes que les vamos a llamar componentes moleculares. ¿Sí? Entonces, componentes moleculares. Entonces, en órganos y tejidos del sistema innato, lo principal que vamos a tocar es precisamente aquello que divide a los organismos del medio externo y su medio interno, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, todas las enfermedades o entran por la piel, ¿no? O entran por vía digestiva, respiratoria, urogenital, ¿no? Entonces, siempre las mucosas y la piel son los tejidos y órganos que van a participar en la inmunidad innata. Entonces, tenemos que... ¿alguien puede apagar su micrófono porque se oye ruido así? ¿No? Como si estuvieran rompiendo sus cartas de amor. Bueno, muy bien. Entonces, órganos y tejidos, que es piel y mucosas. Aquí la inmunidad innata es donde inicia. Ahora, los componentes celulares ya mencionaron a casi todos. Entonces, tenemos componentes celulares que son del grupo de los leucocitos, ¿no? Entonces, los leucocitos, ¿no? Los leucocitos, esto es bien importante que se los aprendan muy bien. En histología, pues no sé qué les dieron, pero se debió haber aprendido muy bien los leucocitos y sus funciones, porque no solo son funciones que van a desarrollar en inmunología, sino cuando lleven patología clínica, va a ser muy importante que sepan el por qué están cambiando los números en un paciente enfermo y qué significa, ¿no? A la hora de interpretarlo. Entonces, en los leucocitos se pueden hablar de divisiones para poderlos caracterizar. Y nosotros tenemos lo que son las células, en este caso de la inmunidad innata, de los leucocitos, que serían los monos, o sea, los que están en sangre serían monocitos. Como bien dijeron, estarían los neutrófilos.
¿no? Los eosinófilos. Y estarían los basófilos, ¿no? Todo esto es en el mamífero, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que son los leucocitos y son del mamífero, ¿no? ¿Por qué del mamífero? Porque existen otras células innatas en otras especies que se llaman, por ejemplo, están los heterófilos y están un tipo celular que se llama azurófilo. Y estos dos tipos de células están presentes en todos los demás especies o todos los demás vertebrados, excepto en los peces y los mamíferos, ¿no? Entonces, los heterófilos, por ejemplo, están presentes en las aves, los reptiles, ¿sí? Y en los anfibios. Los peces tienen unas células que se les llama neutrófilos también, aunque morfológicamente son muy distintos a un neutrófilo. Ahora bien, el azurófilo está presente solamente en las serpientes. ¿Sí? Entonces tenemos aquí los leucocitos, ¿no? Entonces el término leucocito pues es por el término leuco, que quiere decir blanco, porque cuando separamos la sangre queda un paquete rojo y un paquete chiquitito blanco donde están todas estas células, ¿no? Entonces, estas células que estamos viendo aquí, las podemos encontrar en los tejidos, y de hecho hay algunos que están en los tejidos, pero principalmente la mayoría, pues van a estar circulando en sangre, ¿no? Entonces aquí le voy a poner así, sangre. ¿Ok? Entonces están circulando en sangre. Ahora en tejidos que tenemos, voy a borrar lo de esto de aquí, o bueno, mejor lo voy a poner abajo, ¿no? Entonces tenemos aquí que en tejidos, lo que vamos a encontrar es precisamente, como comentaron, macrófagos. Vamos a encontrar mastocitos. Y vamos a encontrar algunas de las células que mencionaron aquí. Bueno, aquí se me pasó una, ¿no? ¿Cuál se me pasó? La famosa célula NK. ¿Sí? La NK pues va a estar circulando también. Entonces en tejidos de manera fija van a estar estos dos tipos de células de manera fija, ¿sí? Y también van a estar las células dendríticas. Estas las veremos aparte, son muy importantes. ¿Ok? Bueno, entonces, en los tejidos de manera fija están estas células y de manera transitoria, quiere decir que no siempre van a estar. ¿Sí? Pueden estar cualquiera de los leucocitos sanguíneos. Entonces vamos a ver que dependiendo del tipo de leucocito sanguíneo que esté en los tejidos, lo que va a suceder es la interpretación clínica cuando se haga una histopatología. Entonces vamos a saber si es una inflamación, si es una reacción alérgica, etcétera, cuando alguno de estos leucocitos se encuentre en gran cantidad en los tejidos, ¿no? En los tejidos normalmente pueden ustedes ver algunas células, principalmente el monocito, el eosinófilo, y cuando lleguen a ver neutrófilos, pues es en baja cantidad. Si hay muchos neutrófilos, es lo que vamos a conocer como inflamación, ¿no? ¿Ya todos llevaron patología general? Sí. Sí. Uh-huh. Bueno, entonces ya vieron inflamación. Aquí vamos a ver inflamación desde el punto de vista inmunológico, porque de hecho la inflamación pues, es un proceso inmunológico. No podría existir si no participaran los componentes del sistema inmune. Entonces, cuando ustedes tienen un tejido con inflamación aguda, van a ver la presencia de muchos neutrófilos en el tejido. Tan sea un proceso de inflamación crónica o viral,
van a haber muchos monocitos y ahí van a haber células del sistema adaptativo que son los linfocitos, ¿no? Entonces, por eso es importante saber que estas células principalmente están en sangre y en tejidos principalmente vamos a encontrar a estas, ¿no? Entonces, todas estas son células del sistema inmune innato, ¿no? Voy a borrar aquí los fijos para poder escribir acá abajo. Entonces, ahora, ¿cuáles son los componentes moleculares? Los componentes moleculares son factores que ya están presentes en las secreciones en los líquidos tisulares, por ejemplo, en el líquido intersticial, o sea, entre célula y célula sabemos que hay líquidos, ¿no? Donde se están intercambiando los nutrientes. Sabemos que los diferentes fluidos, pues es la sangre, o sea, internos que están circulando en la sangre y la linfa. Y el resto de los fluidos que están en las mucosas, pues es precisamente el moco, y es la saliva, las lágrimas, el sudor, en las especies que pueden sudar, ¿no? El sebo, todo eso, lo que está haciendo, aparte de sus funciones, por ejemplo, en el caso de la saliva, sus funciones digestivas, también lo están haciendo como una función inmunológica. ¿Por qué? Porque los componentes moleculares del sistema innato son, en general, ¿no? Son enzimas que no son precisamente enzimas digestivas, son enzimas antimicrobianas, ¿no? Antimicrobianas, ¿no? Como cual, pues hay una muy famosa que es la lisozima. Entonces, la lisozima es una enzima que lo que va a hacer es degradar la pared bacteriana. Y la lisozima se encuentra en todas las secreciones, en la saliva, se encuentra en el plasma, se encuentra en las lágrimas, ¿no? En secreciones de moco, en todas las mucosas que van desde los pulmones, ¿no? La urogenital y todo, ¿no? A ver, espérenme un momentito. Sí. Después de las 15, por favor. Sí. Sí, muchas gracias. Bueno, disculpen, es que me llamaron por teléfono. Bueno, entonces tenemos las enzimas antimicrobianas como la lisozima. También tenemos otras cosas que son péptidos antimicrobianos, ¿no? Entonces, si se acuerdan, había yo hablado de esto en la inmunidad de plantas, que había péptidos antimicrobianos. ¿Qué son los péptidos antimicrobianos? Son pequeñas moléculas. Son pequeñas moléculas. Déjenme ver qué pasó, porque yo no los veo a ustedes. ¿Sí siguen viendo el video? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, déjenme ver qué onda, qué pasó. Pues es que yo no los veo, pero bueno, ahorita entonces voy a continuar. Ya cualquier cosa me dicen. Ahí está, ya. Listo. Entonces, los péptidos antimicrobianos, pues son pequeñas secuencias de aminoácidos que funcionan como si fueran antibióticos de los vertebrados, perdón, ya de los multicelulares, porque prácticamente desde las plantas a los invertebrados como las moscas y los pulpos y todo, y los seres humanos producen péptidos antimicrobianos en las secreciones, ¿no? Y entonces, tenemos esto, tenemos algo que se conoce como lectinas, ¿sí? Y entonces, ¿qué son las lectinas? Las lectinas son proteínas que reconocen carbohidratos. Entonces, las lectinas están desde las plantas, por ejemplo, hay lectina en el trigo, en el frijol, en prácticamente toda la savia de las plantas, y nosotros tenemos las lectinas circulando en el plasma de la sangre, y las lectinas, como les decía, son proteínas que lo que van a reconocer son carbohidratos en particular. Por ejemplo, hay lectinas que van a reconocer la manosa, ¿no? Hay lectinas que van a reconocer la fucosa y así sucesivamente, ¿no? ¿Por qué reconocen esto? Porque como ya están circulando,
muchas de estos azúcares están presentes en la pared, en la parte externa de la pared bacteriana, o en los hongos, por ejemplo, o en los protozoarios. Y entonces estas lectinas lo reconocen, se le pegan a los microorganismos y ahí van a participar otros factores para destruir a esos microorganismos, ¿no? En el caso de las células eucariotas, de los es que se me anda atravesando mi gato, ¿no? También le gusta escuchar inmunología. Bueno, Dios. Entonces, tenemos las lectinas y no reconocen a las células de nuestro organismo, o del gato, del perro, etcétera, porque normalmente los carbohidratos que están en la membrana están recubiertos de ácido ciálico. Entonces, las lectinas no reconocen el ácido ciálico y por lo tanto no atacan a nuestro propio organismo, ¿no? Y entonces los demás microorganismos tienen este tipo de azúcares y por lo tanto a ellos sí los van a atacar, ¿no? Entonces habíamos dicho que reconocen patrones, entonces si reconocen patrones donde está presente la manocela fucosa, es por eso que la inmunidad innata va a detectar esto, ¿sí? Si tienen dudas, ya saben, o si de repente se atoran porque igual puede ir un poco rápido, con toda confianza me dicen. ¿Sí? Y bueno, vamos a ir viendo conforme veamos la respuesta otras moléculas más específicas. Pero entonces estas tres son fundamentales y se va a unir una que es la clave para muchos de los procesos de la inflamación, ¿no? Que es, pues, el complemento, ¿no? ¿Sí? Entonces, no sé si en patología vieron la cascada del complemento, ¿no? No. ¿No? Ok. Bueno, nosotros vamos a ver la cascada del complemento porque es muy importante. Van a ver que es bien fácil. Si ustedes ven en un libro, se van a desmayar porque se ve que es muy difícil. Pero no es difícil. La cascada del complemento es fácil. De hecho, todos los grupos lo que mejor se aprenden es el complemento, ¿no? Por lo mismo que es una secuencia rápida para poder entender. ¿Okay? Entonces, aquí lo que podemos ver, pues, son esos componentes, ¿no? Entonces, si se fijan, son componentes que siempre están presentes, que no se tienen que generar a partir del contacto con un agente extraño o con algo extraño, sino ya están circulando, unos en los tejidos, otros en la sangre, estos tejidos que están especializados en reconocer cosas extrañas y reaccionar rápido. Por eso en los procesos de, por ejemplo, si respiran, están moviendo cosas, respiran polvo, inmediatamente se activa la inmunidad innata para evitar que les entre polvo a los pulmones y empiezan a estornudar, se genera moco, etc. ¿No? Los celulares, pues ya vimos, y estos moleculares siempre se están secretando en todos los líquidos corporales y todo el tipo de secreciones. Entonces, aquí ven que se cumplen las características que debe de tener el sistema innato, ¿no? Entonces, ¿dudas aquí? ¿No? Si tienen dudas, con gusto. Sí. ¿Qué era lo del ácido sálico? ¿Era qué, perdón? ¿Qué era lo del ácido sálico? Ah, ok. El ácido ciálico, las células, en la membrana celular, muchas proteínas son glicoproteínas, o sea, tienen una terminación de carbohidratos. Entonces, para evitar ser reconocidas por las lectinas, las glicoproteínas de los multicelulares terminan en ácido ciálico. Entonces el ácido ciálico no es reconocido por las lectinas, ¿sí? Como su nombre dice, es un ácido, ¿no? Y acá son carbohidratos, la manosa, la fucosa. Estos sí los tienen los microorganismos. Por eso las lectinas que están circulando los reconocen, ¿no? Entonces el ácido ciálico lo que hace es enmascarar, por decirlo así, los azúcares de las glicoproteínas, ¿sí? ¿Otra duda? ¿Alguien más? ¿Sí te quedó claro? Sí, ya, muchas gracias. De nada. ¿No? ¿Todo claro? Para borrar esto.
Ahí que dice enzimas anti... ¿qué? Aquí dice enzimas antimicrobianas, ¿no? Ok. Que es la lisozima, ¿sí? Ya después vamos a ver qué es lo que hace la lisozima, ¿no? Entonces, si llevaron microbiología, la lisozima por lo general va a degradar el peptidoglicán, ¿no? Que es parte del componente de las paredes de las bacterias. ¿Sí? Entonces aquí dice enzimas antimicrobianas, como la lisozima, péptidos antimicrobianos, lectinas, y aquí finalmente el complemento, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que va a ir sucediendo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que en base a esto vamos a tener precisamente líneas de defensa del sistema innato antes de que pudiera entrar en acción el sistema adaptativo, ¿no? Entonces, voy a borrar esto. Y vamos a ver el sistema innato. Ya vimos sus componentes. Ahora, ¿cómo es que funciona o cuáles son sus estructuras o los pasos que sigue para evitar un proceso de este tipo infeccioso o la entrada de un agente extraño? No siempre tiene que ser un agente infeccioso. Por ejemplo, en el caso de las alergias, pues tenemos el hecho de que lo que es peligroso, aunque sabemos que es una patología, es, por ejemplo, el polvo, ¿no? Las heces de los ácaros del polvo, el polen, todo ese tipo de cosas no son peligrosas, pero no deben de entrar en el sistema inmune, ¿sí? Bueno, entonces el sistema inmune innato está organizado, como ya vimos los componentes, está organizado en barreras que van a evitar la entrada de los antígenos. Entonces tenemos, por ejemplo, las barreras físicas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las barreras físicas? Pues las barreras físicas, como su nombre lo dice, de manera mecánica, tratan de evitar que el medio externo esté con el medio interno, o sea, que estén chocando entre ellos, ¿sí? Evitan el contacto directo. Entonces, por ejemplo, si un paciente se le quema, tiene quemaduras de tercer grado, quiere decir que perdió ya epidermis y dermis. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Ahí lo que va a suceder, pues es que el paciente se va a infectar rapidísimo, ¿no? Entonces, por eso las proteínas del complemento. ¿Sí? Le voy a poner aquí proteínas, ¿sí? Del complemento, ¿no? Entonces, son las proteínas del complemento. Están las proteínas de choque térmico, ¿sí? Proteínas de choque térmico. Tenemos las proteínas como las péptidos microbianos, ¿no? Que no son enzimas, sino son pequeños fragmentos de proteína, ¿no? Antimicrobianos, ¿no? Entonces, si se fijan, es lo mismo que habíamos visto los componentes, pero ahora los estamos viendo cómo van en secuencia funcionando, ¿no? Entonces, si un microorganismo intenta entrar, pues no va a poder porque si tenemos los epitelios intactos. Si persiste o empieza a colonizar encima de los epitelios, pues las secreciones químicas, como es el sebo, la lágrima, etcétera, pues van a empezar a destruirlos o a por lo menos controlar su población, ¿sí? Y luego, si logran superar todo esto, tenemos precisamente a las barreras celulares, ¿no? Donde entran pues todo lo que vimos, los leucocitos, ¿sí? Tanto en tejido como en sangre, ¿no? Entonces esta es la secuencia. Si yo tengo aquí voy a borrar esta partecita de aquí, si yo tengo un microorganismo, este microorganismo tiene que ir atravesando cada barrera para lograr un proceso de infección. Entonces, por eso las enfermedades, aunque estamos rodeados de miles de millones de microorganismos de todo tipo, las infecciones pues son raras, ¿no? O sea, salvo que haya una inmunodeficiencia, nadie se está enfermando cada semana o cada tercer día,
Por lo mismo que estas barreras que nunca nos damos cuenta, lo que están haciendo es evitar precisamente que vaya a suceder una infección, ¿no? Entonces, en las barreras celulares son muy importantes porque cuando se llega a este punto de las barreras celulares, ¿sí? Y entonces el microorganismo ya logra, digamos, confrontar a las células, es cuando se inician los procesos ya que dan signos clínicos. Entonces, ¿qué signos clínicos son los más detectables? Pues el primero, que es de los más obvios, que es la inflamación, ¿no? Que puede ser local o puede ser sistémica. Entonces, la inflamación es uno de los signos en que ya sucedió la ruptura de todas estas barreras y entonces se está activando un proceso que es mediado por las células. Entonces, si vieron inflamación, pues sabrán que todo esto es un proceso celular relacionado a los epitelios, ¿no? Entonces, aquí ya hay un proceso que ya se puede empezar a considerar grave, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda de esto? ¿No? No. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a... Bueno, quedan 3 minutos 40 segundos. Entonces, Doctor, sí, dime. solo tengo una pregunta. En donde dice bacterias celulares, digo barreras celulares, perdón, ¿qué Ajá. dice leucocitos? Leucocitos, sí. Ah, ok. Sí, Va. dice leucocitos, es que ya no me ocupo ahí, ¿no? Sí, sí, gracias. Entonces, las barreras celulares son los leucocitos, es lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Los componentes, nada más que aquí están en un orden jerárquico, o sea, como tienen que irse superando uno tras otro, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a, ahorita, ahora sí que en la sesión que vamos a seguir en 3 minutos, ¿sí? Bueno, un poco más, lo que vamos a ver es, entonces, cómo se va dando este proceso, o sea, cómo es que una barrera física puede no solo evitarlo como si fuera una barda, ¿no? Sino que es algo dinámico que está sucediendo para evitar precisamente que se llegue a este punto de la inflamación, ¿no? Entonces, vamos a ver en secuencia cómo es que lo hacen, ¿no? Y para eso vamos a entender nosotros la cascada del complemento. Como les decía, la cascada del complemento es sumamente sencilla, ¿no? Pero ahorita en la siguiente sesión lo que vamos a ver es cómo va a reconocerse un daño en las barreras, ¿no? Que es el primer contacto. ¿Okay? Bueno, entonces voy a borrar esto. Ahorita voy a finalizar la sesión y les voy a dar 10 minutos para que se estiren, descansen, lo que ustedes quieran, y regresamos a la misma entrada, ¿sí? Entonces, voy a finalizar ahorita la sesión y nos vemos en 10 minutos y voy a arrancar con la otra parte. Sale. ¿Sí? Bueno, ahorita los Gracias. vemos.